tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de elpensador.io, un medio de comunicación dedicado al análisis, a la reflexión y a la opinión desde una vereda académica. Ya tenemos más de 10.000 lectores en todo el continente. Este mes estamos llegando casi a los 15.000 lectores únicos, más de 30.000 visitas. Estamos en un nicho muy importante y estamos en el nicho de aquellos que quieren pensar y preguntarse el por qué pasan las cosas. Hoy estamos inaugurando un espacio que desde el mundo de la cultura busca mirar a la sociedad bajo el microscopio de aquellos que son creadores, ¿no? Creadores de arte y cultura, en una conversación que pretendemos que sea amena, libre, sobre todo libre, muy distendida. Nos acompañan en este cometido grandes amigos del Pensador.io que siempre han estado ahí y hemos estado también juntos en grandes batallas, todavía lo estamos. Está con nosotros los cineastas Silvio Cayosi, Jorge López y Edgardo Bierek, el músico y compositor Alejandro Guarelo, la bailarina y coreógrafa Karen Connolly, y nos iba a acompañar hoy día también la artista visual Consuelo Balmes, pero ha estado seguramente con algunos problemas de conexión, o más bien de contacto, pero me imagino que tiene que ver por el verano. Y bueno, destacar que este es un grupo que además ha hecho honor a la postura, esta que decimos de mirar el mundo, mirar la sociedad a través del prisma de la cultura, porque ha estado escribiendo y comunicando una serie de propuestas basadas en el eje de que la cultura debe estar en la base de la sociedad. O sea, partir por entender a la cultura como la piedra angular de nuestra sociedad. Y ahí, sobre todo, en la Constitución, que es la discusión que viene y que se está dando ya en estos días. La cultura es mucho más que entretenimiento, mucho más que los espectáculos a los que nos tienen acostumbrados los medios tradicionales de comunicación, y aquí la vemos como la arcilla que nos moldea y nos convierte en lo que somos como grupo humano, como sociedad, y que nos lleva a tomar las decisiones que tomamos. Les doy la bienvenida, Silvio, Jorge, Edgardo, Alejandro, Karen, a esta primera edición de este programa que hemos denominado Hablemos de lo que no se habla. No sé quién quiere tomar la posta para comenzar a saludarnos y a contar de qué se trata esta iniciativa y para dónde van nuestras propuestas para que la cultura sea el eje de nuestra sociedad. Respecto de ese título, hablemos de lo que no se habla. Bueno, digámoslo, de la cultura. Nadie habla de la cultura, no se habla de la cultura. Nuestros constituyentes no hablan de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de cultura, porque de eso que quizás es lo más importante para el futuro de un país, que es la cultura, no se habla en Chile, curiosamente. Y justo, Silvio, en un momento en donde es tan importante lo que se está planeando para el futuro de Chile y de todos los chilenos, las distintas generaciones, y los que estamos, y los que nos vamos, y los que vienen llegando, y en un momento tan importante de la cultura. Mutis. No, y quiero aclarar una cosa. Cuando uno dice cultura, en Chile, ¿qué es lo que todo el mundo piensa? Ah, ópera, leer un libro, qué lata. Eso es lo que se piensa. Nosotros estamos hablando de la cultura en todo su esplendor, digamos. La cultura es algo completo de una sociedad. La cultura es educación, ciencia, hasta los deportes son cultura. De eso estamos hablando, de cómo una sociedad entera se relacionan unos con otros, cómo la gente con cultura es capaz de entenderse, es capaz de dialogar, es capaz de comprender cómo les rodea, ¿no es cierto? Eso lo muestra el país, a conocerse, exactamente, ¿no? Pero en Chile, lamentablemente, hoy no es así. Antiguamente era un país bastante más culto que hoy día, digámoslo, y era un país que iba mejorando cada vez más. Hoy día, en las últimas décadas, para mi gusto, no sé ustedes, la cultura es lo que se ha ido al cacho, realmente. Sí, mira, yo el otro día estaba conversando con un amigo, un colega, que está radicado en España, y hablábamos de esto, y del deterioro también en estas circunstancias digitales de demasiada información que hay en el aire, el manejo de lo falso, de lo verdadero, etcétera, etcétera. Y yo le advertía esta lucha que estamos teniendo aquí en Chile. Me decía, oye, pero si aquí la gente joven también está igual. No lee más de 5 líneas,
no se entienden mucho. Yo le dije, sí, pero hay una gran diferencia. Estás en un país inserto en un continente donde la cultura todavía contiene a la sociedad. Es cierto que se está descomponiendo, por así decirlo, pero la cultura sigue como un dique, como esos diques holandeses, ¿no es cierto?, sosteniendo esta avalancha de desinformación, de liviandad, de inmediatez, etc. En cambio, en Chile hemos visto cómo la tecnología se ha metido en los últimos 10 años y ha arrasado. Uno habla con alguna persona y no te escucha, no te entiende, no comprende, no lee, no entienden lo que están leyendo, no leen los párrafos completos, leen los encabezados, te contestan con corazoncitos, con cosas que... Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en qué? O sea, si en esta iniciativa que estamos promoviendo nosotros, y que hemos puesto en redes sociales, etcétera, mucha de la gente sí está de acuerdo y apoya, etcétera, pero no argumenta. Y eso es falta de cultura. O sea, ya estamos en una falta grave de cultura en Chile. Y es una gran oportunidad en la Constitución, obviamente. Fíjate que a propósito de España, veía yo ayer un programa que hablaba de la crisis producto de la eliminación de la filosofía en los programas de educación en España, ¿ya? Que es algo que hemos hablado nosotros, nos suena mucho, ¿no? La eliminación de temas como la filosofía, la educación cívica, etcétera, el arte, por supuesto. Pero ¿cuál es el tema? Es la gran diferencia, que esto en España está organizado por una asociación de profesores de filosofía. Y el programa tenía por objetivo muy claro hacer un parelé, digamos, o sea, un hasta aquí nomás, en esta idea peregrina de eliminar las materias de filosofía de los colegios españoles. Entonces, acá, por ejemplo, no se habla. Esto no se habla, todos lo sabemos, todos estamos conscientes, pero no se habla. Y en general del tema cultural es tan poco lo que se habla, poca gente está enterada de que Chile tiene convenios internacionales firmados hace 30 años o más con la región, digamos, a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, a nivel de la OEA, acorde a los cuales debería hace rato haber legislado sobre este tema y haber consagrado garantías culturales para todos los ciudadanos, cosa que todavía no ocurre, no se verifica. Entonces, un país que ha avanzado enormemente en otros temas, principalmente en la economía, se ha quedado tan atrás, ¿no es cierto?, en este tema de la cultura, que prácticamente hoy día nosotros verificamos altos estándares de vida en muchos aspectos, pero en el tema cultural es realmente desastroso, porque no cabe otro calificativo. Y no se habla. Nada de esto se dice. Perdona, quería, Alejandro, tú cuando hablaste, dio la impresión de que tú atacaste a la tecnología, ¿no? No es culpa de la tecnología, es culpa de cómo se está educando. No es la tecnología la culpable, ¿eh? Es cómo está la educación. Es que a mí me dio la impresión. No, yo me refiero es la educación, sí. A que la tecnología genera una posibilidad de acceso y de información, de acceso en fondo a diferentes, pero esa ventaja que debiera ser una herramienta fabulosa, claro, personas que están siendo desprovistas de la cultura no saben aprovecharla. Y al contrario, esa herramienta se transforma en una suerte de problema, digamos, que no saben manejar. Entonces, es que no es un problema, oye, no es un problema de culpa, porque la tecnología no tendría cómo tener culpa, seríamos nosotros los que lo usamos. Sin embargo, la tecnología, lo que plantea, entiendo yo, Alejandro, y buscamos entender con Silvio, es que la tecnología justamente es un factor que está
como el calentamiento global, como el cambio climático. Son factores que están modelando la nueva forma de ser de la sociedad. Claro. Eso quería decir yo. Claro, pero en ese modelamiento se necesita un equilibrio, algo integrado, ¿te fijas? Porque lo que hablábamos recién, es decir, tenemos un avance enorme en lo tecnológico, que en realidad, antes que tecnológico, es económico, porque para acceder a la tecnología hay que tener medios, eso es un hecho. Y Chile ostenta unas cifras impactantes en términos de cantidad de celulares por persona, de acceso a las pantallas, la conectividad, al menos en comparación con la región, con el barrio donde nos toca vivir, ¿no es cierto? Pero eso no va a la par con los recursos internos de las personas para saber usar, para mejor utilizar esos recursos tecnológicos. Ahí es donde está, creo yo, la descompensación, el desequilibrio, la cosa poco armónica que se percibe hoy día en nuestra sociedad chilena. Si me permiten un paréntesis, yo solo quería decir que parecemos Club de Toby y Karen todavía no ha manifestado una opinión, pero precisamente yo tenía una pregunta para Karen, desde el punto de vista de una persona que ha formado, no solo ha sido creadora, también ha formado a muchísimos artistas, a muchísimas personas, de lo que hemos entendido hasta aquí por cultura. Pero, ¿por qué crees que es necesario, Karen, que la cultura esté en el centro de nuestro próximo texto constitucional? Es que yo encuentro que al tener la cultura como el centro, las artes que promueven un nivel más amplio, más alto de las personas. Ahora estaban recién hablando de la tecnología. La tecnología, el teléfono, es de este porte. Uno antes salía al mundo, a conocer el mundo, conversaba con gente, y ahora se conversa con gente en este porte. Nosotros estamos frente a la pantalla ahora, haciendo prácticamente lo mismo, pero tiene sus buenos y sus malos. Al encerrarse en el teléfono, tienen el mundo en sus manos, perfecto, pero el mundo es de este porte y ya no están pensando más allá. ¿Qué pasa con las artes frente a la cultura? Está comprobado, Álvaro, que cualquier niño que estudie un arte le va muy bien en todos los demás, matemática, lenguaje, le va mejor, porque está estimulado, está abriendo su mundo a sensaciones distintas, y eso es fundamental. Yo creo ferventemente que el arte es fundamental para que haya una cultura de mejor nivel. Eso no sé si te contesté tú. Fíjate que estoy completamente de acuerdo. Lo digo como periodista, ya habiendo sido director de medio, editor, uno se da cuenta cuando un periodista, por ejemplo, ha estudiado algún tipo de arte, música, o ha sido artista desde el punto de vista visual, porque hay una forma distinta de generar una armonía en aquello que compone, en su texto. No es solo que sea más bonito o que sea más, por decirlo así, simétrico, sino que hay una armonía en las ideas que expresa. Y eso uno lo nota en todo ámbito de la vida. Sí, a mí me tocó la experiencia reciente de estar en un programa de radio y yo sentí un feeling, una cosa especial, muy, muy agradable, además que te escuchaban, no te contrapreguntaban o interrumpir, sino que oían bien lo que uno expresaba. Y después me di cuenta que uno de ellos había estudiado y se había recibido en estética, y la chica, la Francisca se llamaba, creo que recuerdo que sí, había estudiado teatro. Es que eso cambia a las personas. Lo que dice Karen es fundamental. Independientemente de las artes, o sea, yo quiero ahora ampliar un poco más. Una persona que desarrolla su cultura es porque ha tenido la oportunidad de educarse en el sentido amplio de la palabra, justamente acceder a las artes, acceder a la práctica de la cultura del cuerpo, al deporte. La misma danza está implícito el uso del cuerpo, por lo tanto,
implica un conocimiento de sí mismo. Y eso te hace, como persona, te hace pensar, como dice Karen, salir de la pantallita y abrirse al mundo. Y poder... cerebro. Y poder acceder a lo que piensan otros, aunque piensen exactamente lo contrario, poder comprenderlo y poder procesarlo. Sí, aquí el problema también muchas veces de las luchas políticas es porque la gente ni se oye, ni siquiera se oye. Tira su idea y de eso se trata, y se acabó. Nadie le contesta, nadie le argumenta, y muchas veces las ideas vienen sin argumentación. Entonces, yo creo que la cultura en ese sentido es fundamental. Y Silvio también lo ha dicho, voy a recordar y le hago el pase, hablando futbolísticamente, porque él dijo el otro día en una entrevista con Fernando Paulsen, efectivamente, que la cultura te hace pensar, te hace ser, no solamente existir o sobrevivir, sino que te hace ser. Y ese ser te hace pensar. Y el problema es que el poder está tratando de evitar que las personas piensen. Y ese es un punto. También aquí hay un asunto de poder, aquí hay una cuestión muy compleja. El otro día conversábamos, hay personajes de poder global, ¿no? De poder en el mundo, que están influenciando a los países, influenciando a personas con su poder económico y tratando de que nadie piense, porque si piensa se da cuenta de que existen estos personajes. Estoy hablando específicamente del señor Soros. Alejandro, el tema del abuso de poder es un temazo, ¿eh? En Chile y en el mundo entero, lo que estás planteando tú ahora, ¿no? Ahora, es curioso, pareciera que el ser humano tiene una teja corrida en ese aspecto del poder, porque el abuso de poder está metido en todo el mundo. Cualquier persona, aunque sea una persona pobre, resulta que de repente se siente mejor que el vecino y comienza a abusar de poder. No todos, pero eso todos lo hemos visto en todo el mundo. Entonces, hay una cuestión en el ser humano muy jodida, que cuando siente que es superior, lo quiere hacer notar y saber, y no quiere que el otro lo pase, que el otro de repente sea más o mejor que él. Bueno, con mayor razón cuando alguien recibe el poder de un país, el poder, ¿no es cierto?, completo de la ciudadanía, obviamente caen en abuso de poder, pero no hay duda de eso. Acordémonos de un senador que el policía lo para porque iba en exceso de velocidad y el senador lo denunció, lo insultó, terminó el policía. ¿Se acuerdan? El policía terminó siendo multado, no sé qué le hicieron, castigado, despedido, no sé. ¿Ah? Entonces, es muy loco esto del abuso de poder. Dijo, yo pago tu sueldo. ¿Ah? Dijo, yo pago tu sueldo. Me acuerdo muy bien de este caso. Fue Andrés Palma, ¿no? No me acuerdo quién fue, pero ya me acuerdo muy bien lo que pasó. Han habido varios, oye. No, temas como eso pasan a cada rato y todos lo sabemos, ¿no? Cualquiera que se sienta con abuso, pues, los jueces, hay jueces también que abusan del poder, si son todos que abusan del poder. Entonces aquí sale mi otro tema que lo he planteado muchas veces, ¿no? Que frente a esta falta de cultura de abuso de poder, por ejemplo, porque eso es una falta de cultura, es una anticultura. Sí. Debería haber en la Constitución, además del hecho de poner la cultura como el pilar fundamental, además de eso debería haber un cuarto poder. Todo el mundo dice que ese es un cuarto poder. Claro, se dan cuenta que en este momento tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Se supone que esos tres poderes se balancean. El problema que nos empezamos a dar cuenta de a poco que no se balancean mucho. Que de repente la justicia funciona en relación a lo que el poder ejecutivo o el poder legislativo en ese momento quiere, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta que de repente hay componendas, ¿no? Se arman colusiones entre los poderes. La aristocracia. Entonces, se crea una especie de aristocracia, de amigos mutuos entre esos tres poderes. ¿Y quién los fiscaliza? Claro, ¿cierto? Está la Contraloría.
pero la Contraloría es del mismo grupo, es como de los mismos. Lo curioso es que nosotros, los ciudadanos del país, en realidad somos quienes financiamos a toda esta gente que los elegimos para que ellos sean como gerentes de nuestro país. Esa es la verdad, ellos son nuestros empleados, nuestros gerentes. Pero curiosamente en la empresa país que tenemos, nadie controla ni fiscaliza, digamos, los dueños que somos nosotros, de la empresa país, nosotros somos los dueños. ¿Cómo los fiscalizamos? No los fiscalizamos, solamente tenemos derecho a votar basándonos en campañas publicitarias, si es mejor la campaña, si es peor la campaña, votamos. Ese es todo el derecho que tenemos. Entonces, habría que crear un cuarto poder, cosa que existe en otros países, en los países más desarrollados, más felices del mundo, que son los nórdicos. Existe de distintas maneras una especie de cuarto poder ciudadano e independiente, absolutamente independiente y ciudadano, que tiene el poder para fiscalizar, no para hacer las leyes, pero sí para fiscalizar. Pero fiscalizar a todos estos grupos de poder. Somos nosotros los ciudadanos que tenemos que tener un grupo que fiscaliza a quienes hemos puesto y contratado, porque les pagamos, ¿no? Para que hagan un trabajo muy importante y que tiene que ser fiscalizado. Entonces, en estos países está el sistema que se le llama ombudsman, que curiosamente es una forma que se diseñó un año antes de la independencia de Chile, en Suecia, o sea, tiene mucho tiempo, que se llama ombudsman, es el representante del ciudadano, ¿no? El poder, el representante. Y ellos tienen distintas formas en sus constituciones para lograr esto, de distintas maneras. Yo creo que en Chile haría falta un cuarto poder que fiscaliza a los otros tres poderes. Y ahí de verdad habría una solidez y una estabilidad muchísimo más grande que la que hay hoy día. Quiero aprovechar de destacar, Silvio, que ese tema en particular del cuarto poder está en el libro La cultura, pilar fundamental para la nueva Constitución, y además está en un artículo que está recientemente publicado en el Pensador.io, por si alguien quiere revisarlo, ahí está la idea desglosada y expresada. Eso nomás, estoy pasando el aviso. Jorge, tú en un momento dado, en una intervención muy breve, te llamó la atención el concepto de competencia. Que hay una exacerbación de la competencia, de ser más que el otro. Claro, y sobre todo en desmedro de lo que debería ser lo lógico, que es la colaboración. O sea, si nosotros estamos aquí juntos pensando en promover que la cultura sea la parte fundamental del futuro de Chile, estamos aquí no compitiendo por quién lo dice mejor, por quién lo dice más, porque quién tiene más likes. Estamos colaborando. Y en esa colaboración es donde hay futuro. Además, quería agregar, fíjate, otra cosa. Como decía la Karen, la educación con arte y con cultura, como hemos hablado aquí, te afecta el cerebro. Esa gente tiene efectivamente un mayor estudio en la disciplina del arte, en lo que significa, lo que genera en el cerebro es enorme. Te produce mayor neurogénesis y mayores contactos neuronales, de forma tal que la persona efectivamente es más abierta, es más inteligente, es más receptiva, es más reconocedora de los demás. Entonces, es una mejor persona. Correcto. La competencia te lleva a una exigencia de motor. La colaboración y el estudio te lleva a una mejor persona. Y una persona más motivada también, Jorge. También, claro. Una persona que piensa más, que se motiva a hacer más cosas. Alegre también, por lo tanto, más tranquilo consigo mismo, por último, ¿no? Y con la gente que está alrededor. Fíjate que esto es como de perogrullo, ¿eh? Una sociedad entera, cuando tiene la mayoría de sus ciudadanos
con esas características que están hablando ahora, gente que quiere hacer cosas, gente que se apasiona, gente que respeta al otro, gente que escucha al otro, que comprende al otro, ¿no? Que quiere hacer algo y no pasar la vida sin hacer nada, sino que, ¿cierto? Si la sociedad tiene gente que de esas características, obviamente la sociedad entera va a progresar, absolutamente. Son millones de personas así, la sociedad empieza a progresar. ¿Me permiten? Perdona, he hablado mucho, pero es que en realidad es un tema apasionante. Respecto a este tema, fíjense que yo he estado leyendo bastante sobre Islandia. Islandia es una islita de este porte, en el medio del Océano Pacífico, que no tiene nada. Lo único que tiene Islandia es rocas, hielo y mar. Nada más. Islandia es un país que es mucho más pequeño, mucho más aislado que Chile, porque aquí siempre se excusan todos, dicen, ay, somos aislados. No, no, Islandia es mucho más aislado que Chile. Y tiene mucho menos recursos que Chile, pero muchísimos menos recursos que Chile. Islandia pasó por una etapa hace 20 y tantos años, hace 20 años atrás, en que se desató el neoliberalismo, el consumismo desatado, se desató porque el presidente hizo incluso colusión con los bancos, ¿se acuerdan? Eso hizo noticia. Y los bancos empezaron a estafar a todo el mundo y se robaron, quebraron la economía de Islandia completamente. ¿Ya? Y curiosamente, los ciudadanos, sin hacer gritos ni lanzar piedras ni nada, se pararon cada vez que él entraba a la casa de gobierno en pleno invierno. En YouTube pueden encontrar las filmaciones. La gente con la nieve hasta aquí, con unos letreros que decía váyase. Un letrero. Hasta que se fue. Entonces, curiosamente, apareció una mujer joven, ¿no? Que era ministra de Cultura. Y esa señorita, que tiene una familia de varios artistas, entonces en su alma está el arte metido y la cultura, que es tremendamente culta. Entonces ella empezó a decir que para rescatar esa economía que habían robado estas personas que compiten entre ellos, que buscan técnicas de estafas financieras, etcétera, etcétera, habían destruido completamente, ella dijo no. Aquí la forma de mejorar el país y salvar el país es a través de la cultura, el arte, la educación. Eso es. Y ella empezó a hacer una labor tan excepcional que la gente la empezó a admirar a tal nivel que hoy día es la primer ministro de Islandia. Y todo el mundo está fascinado. ¿Y qué pasó? En cuestión de 20 años, con esa política de esta mujer que implantó ella, de la cultura y qué sé yo, Islandia, junto a todos los otros países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, pasó a ser los mejores países del mundo. Son los, mira, por favor, entren a internet y pongan los mejores países del mundo según las encuestas internacionales. Y los primeros puestos, los 8 primeros puestos son nórdicos y 3 que son vecinos de los nórdicos. 8. Impresionante. Todos ellos son los mejores países del mundo. ¿Y por qué? Porque todos ellos apostaron a la cultura en las últimas 3 décadas. Y porque todos son felices. Sí, pues, si son los países más felices, donde la gente está más contenta de su país, de su patria, de su lugar, de su mundo. Es increíble. El ejemplo particularmente, claro. Silvio, fue particularmente con la música, porque sí, ya tenía mucha música, muchos niños estudiando música, entonces armaron maravillosas orquestas y bandas y empezaron a exportar música. Así es. Sí, se fue. Y el cine, ni hablar, cuando uno se mete a Netflix hoy día, y las películas más importantes de Netflix son todas nórdicas. Es increíble, ¿no? Todas nórdicas. Y acabo de leer, perdón, la última cosita y me callo para siempre. Acabo de leer una cosita muy interesante de Islandia, que gracias a este auge cultural de Islandia, resulta que ellos lo único que exportaban
tradicionalmente era aluminio, porque el único mineral que tienen es aluminio. Aluminio y peces, porque lo único que tienen son pescados. ¿Ya? Sí. Entonces, esas eran las dos preocupaciones históricas de Islandia. Pues bien, la exportación de arte y cultura de Islandia hoy día está casi al mismo nivel. O sea, la tercera exportación, y pisándole los talones a estas dos exportaciones, es como si el cine, la danza y todo eso en Chile pasara a ser la exportación más importante después del COVID. Lo mismo, increíble. Entonces Islandia... Ahí estamos, Silvio, con la lista que tú estabas mencionando. La buscamos por internet de inmediato. Ahí está. Mira, Los países del primer mundo según el índice de desarrollo humano. Islandia está en el primer lugar. Mira, Sí. ahora, esta lista varía. Cuando yo la vi, Japón no estaba, por ejemplo. Ahora está Japón. ¿Ya? Eran puros países nórdicos cuando yo lo leí. Pero se metió Japón ahora. Lo que pasa, dentro del top 10 está, la mayoría son nórdicos. Lo que pasa es que Y Australia está en el séptimo lugar. Sí, lo que pasa es que este es el índice de desarrollo humano, pero si tú tomas otros factores, como por ejemplo los índices de satisfacción y felicidad, cambia el ranking y ahí pasa lo que dice Silvio, que de los 8 primeros lugares, 6 están ocupados por países escandinavos. Bueno, pero igual esto está mostrando lo mismo, ¿ah? Sí, prácticamente lo Islandia, mismo. Noruega, Suiza, Finlandia, te están mostrando lo mismo, ¿eh? Fíjate que, a propósito de lo que decía Silvio, el fenómeno que se produjo hace unos años atrás con la selección de fútbol de Islandia, lo quiero poner para integrar el tema del deporte en lo cultural, que eran dentistas, audiovisualistas, abogados, profesores, no eran futbolistas profesionales y llegaron a la final de la Copa Europea. Bueno, yo vi un artículo, un reportaje donde entrevistaban al responsable de ese proceso, al Bielsa, digamos, de ese proceso. Y era un chico venezolano que se fue para allá y que le entregaron este proyecto. Y bueno, él lo explicaba, y después de toda la explicación, la periodista le dice, bueno, pero ¿cuál es la clave de esto? Porque tú nos explicas lo que hiciste y cómo lo hiciste, pero ¿dónde está el secreto? Y él le dijo, no, hicimos lo que se hace con todo en este país, lo convertimos en un asunto cultural. O sea, a mí me encantó esa frase. Yo creo que eso es casi un lema. Todo hay que convertirlo en un asunto cultural. Y ahí hay una llave mágica que permite abrir muchas puertas. Es una clave esa. Yo creo que resume bastante bien muchas de las cosas que hemos conversado. Hay que mostrarle a nuestro país la importancia de convertir todos nuestros asuntos pendientes en asuntos culturales. La clave cultural, la hemos hablado varias veces. Sí. Así es. Sí. Pausa para nuestros auspiciadores. Bueno, más adelante esa es la intención, porque tengamos algún auspiciador, que a alguien le importe, aquellos que ponen lucas, que les importe también el tema de la cultura y lo que estamos hablando. Así que lo vamos a dejar como tarea pendiente, Jorge. Perdón, ¿puedo hablar más? Pasa, Álvaro. No me callo. ¿Puedo hablar más o me callo? No, es que ahora que estás hablando de auspiciadores, resulta que como he estado metido leyendo sobre Islandia y esta primer ministro islandesa que me parece notable, fíjense que ella lo primero que hace cuando es primer ministra, ¿no? Y pone la cultura como algo tremendamente relevante, curiosamente ella se junta con un partido de derecha. O sea, es exactamente al revés de lo que está pasando en Chile, ¿no? Aquí cada partido dice, nosotros tenemos la verdad, el resto son todos enemigos. O tú estás con este o estás con el otro, si no es enemigo mío. Eso es Chile hoy día. O amarillo. O amarillo. En el mejor de los casos eres amarillo. Entonces, y te van a funar. Si no. Eso es Chile hoy día, ¿no? El extremo opuesto a lo que pasa con esta mujer islandesa, ¿no? Que implanta la cultura. Pero lo impactante es que ella dice la cultura tiene que ser apoyada por el Estado, sin lugar a dudas, y lo dice, pero junto con la empresa.
y se junta con un partido de derecha justamente para crear alianzas con las empresas para realmente potenciar la cultura. Porque si es solo el Estado y nos quedamos todos sentados esperando a que el Estado nos dé plata, para poder entonces pintar, hacer películas y hacemos nada más que eso. Eso no tiene futuro, que vamos a quebrar el Estado, sin duda. Entonces ella, con toda tranquilidad, siendo ella de izquierda, ojo, ella es de una izquierda ecologista. Entonces ella, ¿qué hace? Se junta con un partido y llegan a acuerdo entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen cultura. Ambos tienen cultura. Entonces, tanto el partido de derecha como este partido de izquierda ecologista son capaces de juntarse, unirse, y bueno, tienen uno de los mejores países del mundo. ¿Qué tal? Así es. Bueno, las grandes alianzas en Chile, cuando se han producido grandes alianzas y grandes acuerdos, Chile avanza mucho. Eso está demostrado. Y siguiendo el hilo de la reflexión que propone Silvio, pensemos en todo el proyecto que fue Corfo y Chile Films en su época, con Pedro Aguirre Cerda y su lema Gobernar es Educar, y que creó toda una alianza público-privada que hizo posible los primeros atisbos de una industria cultural en el buen sentido en Chile. Es decir, existió una incipiente industria cinematográfica, existió toda una política de fomento, la primera en la historia del país, una primera política de fomento para las artes en general, la música, se crearon los conservatorios, a partir de ahí se crearon las primeras escuelas de teatro experimental, se potenció la Escuela Nacional de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un temazo, que es cómo lograr ensamblar, hacer estas alianzas de las que habla Silvio, entre distintos sectores ideológicos, pero rompiendo las barreras limitantes de lo ideológico, porque hoy día efectivamente estamos esclavizados por la idea de que lo cultural es de un sector y no de los otros. O sea, y una alianza, Edgardo, si me permite, para la creación, como fue en esos años, y no para la industria del entretenimiento, que ha sido uno de los elementos que Alejandro, por ejemplo, ha tenido dentro de sus propuestas. Por eso yo decía la industria cultural en el buen sentido, porque hay un sentido que es positivo y hay uno que es pernicioso. Y ahí, bueno, Alejandro, te doy el pase, tú has hablado mucho más de eso y sabes. No, sí, es un problema simplemente de cómo se opera, lo que es, si uno deja todo bajo las leyes del mercado, obviamente que hay muchas cosas que son importantes y que pueden ir quedando rezagadas e incluso se eliminan de la cadena de producción. Y eso pasa no solamente con las artes, sino que con muchas cosas. Hay muchas cosas que hoy día nadie cultiva, por ejemplo, porque ya no es comercial, no rinde, ¿cierto? Y ese es el problema también de la cultura, como decía Karen al comienzo, las artes, cuestan mucho dinero, porque mantener un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo de baile, como el Ballet Nacional, por ejemplo, ¿no? Hay que tener sueldos constantes. ¿Cómo financias eso si eso es el mercado? Si lo dejamos el Ballet Nacional solamente al mercado, porque en este momento lo financia gran parte el Estado fundamentalmente, y unas cuantas empresas que manejan y que aportan al centro de extensión, al CEAC de Chile, de la Universidad de Chile. Todo el esfuerzo que hacen cuesta mucho dinero. Si eso quedara solamente en manos del mercado, desaparecería de forma inmediata. Y lo mismo pasa con el cine, lo mismo pasa con... Es impresionante, o sea, el problema acá, que me preocupa, es el contexto global en el mundo de cómo estas grandes corporaciones de crear cultura, pero con un solo objetivo: entretener, no hacer pensar, sino que solamente distraer. Ese es el punto. Cuando hay una industria cultural que funciona y otra industria cultural que no funciona. La que no funciona para nosotros es la que hemos llamado el entretenimiento. ¿Por qué? Porque
lleva al individuo, al ciudadano, a distraerse, a no pensar, a entretenerse, a relajarse. Y el otro mundo, de la otra cultural, que te hace pensar que tienes que ir a un teatro, tienes que ir al cine. Y la persona que estudia música tiene que estudiar años y años y años para tocar su instrumento. Es muy distinto. Entonces, ahí es donde una política cultural de un país tiene que estar muy bien pensada para que todas esas actividades que son fundamentales, que ya hemos dicho que son fundamentales, se mantengan vivas incluso fuera del mercado. Eso es todo, esa es mi posición. Yo no voy en contra de nadie. No estoy diciendo eliminemos la cultura del entretenimiento. No, si eso es válido. Lo que pasa es que ha copado, viene todo copado, porque hay situaciones como Netflix, Amazon, como en la música como Universal, como Sony Music, etcétera, que son los que manejan el contenido y la estética de todo lo que se produce para entretener. Ese es el punto, ese es el problema. Lo que pasa es, Alejandro, que ahí tú tocaste un tema, perdón, no, que para que no se nos pase, es muy de fondo el tema que está tocando Alejandro, porque detrás de toda la reflexión que hay es apostar por el pensar, por estimular el pensamiento en la gente, en las personas, en los ciudadanos, y hoy día hay un temor, un terror, diría yo, a que la gente piense porque se le asocia eso a que la persona va a volverse ingobernable, inmanejable, incontrolable. Cuando en realidad el pensamiento, el ejercicio reflexivo, lo que hace es que la persona logra contenerse a sí misma. Se conoce, se contiene, se gobierna, y eso facilita todo. O sea, de ahí se abren todas las otras puertas. Pero hay que cambiar el switch, hay que cambiar la concepción de lo que es realmente estimular la reflexión, el pensamiento crítico en las personas. Este país tenía eso, pero lo perdió. Perdió zonas histórico-políticas por todos conocidas, porque pensar se volvía peligroso y pernicioso, entonces había que demonizarlo. Y hay que recuperar eso y cambiar el switch también en el sentido de entender que cuando se habla de los gastos, de los costos de la política de fomento en ese sentido, más bien es inversión social. Es muy importante cambiar el paradigma de lo que es el costo económico o la inversión en el sentido economicista de lo que es la inversión social. Porque tú entiendes que estás invirtiendo para prevenir que otras cosas ocurran. Los países donde hay más cultura, más arte, más deporte, más ciencia, más investigación, donde la juventud está más estimulada, tienen menos delincuencia, tienen menos problemas de violencia social, tienen menos problemas de discriminación y todas las formas de separatismo, no solamente el racial, sino el clasismo económico, etcétera, etcétera. Y todo eso genera este clima de armonía que al final, ¿dónde se ve reportado? En las encuestas de felicidad y satisfacción ciudadana. La gente responde a las encuestas y dice: yo me siento contento o contenta. ¿Por qué? Porque salgo de mi casa y me siento seguro en la calle, siento que voy a los servicios públicos y me atienden bien, porque no veo peleas, batallas campales entre los distintos partidos políticos, porque veo que las cosas se pueden solucionar, porque hay diálogo, porque veo que en la escuela mi hijo lo forman, lo educan como corresponde, etcétera, etcétera. Todo ese clima es producto de un cambio completo de switch, un cambio de paradigma, insisto, donde hay que abandonar estas ideas de que estamos gastando plata en esto. No, estamos invirtiendo. Invirtiendo, exactamente. El futuro. Es una inversión. Correcto. Y mejorando la economía con Islandia, ¿no? También levantando la economía con Islandia, igual. Claro. Es que mejora, por todos lados mejora, oye, cada una de las aristas, económica, humana, felicidad, relación con las nuevas generaciones, todo es win-win. Así es.
Esto que explicaba Alejandro del entretenimiento, ¿no? En realidad el entretenimiento, que no tiene nada de malo, y de hecho hay obras de arte que son entretenimiento, y grandes obras literarias que son sumamente entretenidas y divertidas, Molière, por ejemplo, por decir algo. Pero resulta que se ha ido, yo creo que volvemos al tema del inicio, que esta idea de que los que abusan del poder en el mundo, ¿no? Tratan de que la gente cada vez sepa menos. Y una de las técnicas que han estado usando sumamente fuerte últimamente es justamente la utilización de la entretención, potenciando solamente entretención y nada que pensar ni nada artísticamente realmente logrado, sino que entretención pasajera. Ese es un bombardeo a nivel mundial cada vez más fuerte, cada vez más poderoso. Y además hacer campañas diciendo que lo otro es una lata, ¿no? A los jóvenes, es una lata, ¿no? La literatura es una lata, ¿no? Bueno, me sorprendí Antiguo, mucho. es antiguo. Eso es lo que Claro, dice antiguo. todo es Me antiguo. sorprendí mucho el otro día, por ejemplo, de ver en televisión la noticia de que un monito original, un dibujo original del Hombre Araña, había sido rematado por $2 millones, 8 millones, no sé cuánto, $2 millones. Un dibujito, pero era original del Hombre Araña. Pero lo que más me impactó, además de esa locura, lo que me impactó fue que el locutor de la televisión repitió varias veces, bueno, esta obra de arte, pero es una obra de arte sin autor, porque nadie en ningún momento dice este es un dibujo extraordinario del gran pintor, no sé, no. Todos sabemos que es una obra de una empresa, es una obra hecha con computadores, es una obra pensando, no en el arte, sino que pensando en hacer una maquinaria de venta. Entonces, es obra de arte eso, pero me llamó la atención que el locutor insistiera, esta es una obra de arte, esta es una obra. Esa es la idea que están tratando de meterle a la juventud, que eso es arte. No es arte, ¿no? Es un producto empresarial, industrial. Podríamos llegar a decir que Coca-Cola, entonces ellos pueden decir, no, es que esto es lo que la gente prefiere el Hombre Araña. Bueno, yo podría decir la Coca-Cola, entonces es una obra de arte, ¿no? Porque es lo que más prefiere la gente también. Entonces son cosas disparatadas. Hoy día hay una perversión en el uso del lenguaje, se habla de entretención cuando en realidad es evasión. Claro. Con eso. Eso es. Hay un uso perverso de la palabra entretención. Y en realidad estamos hablando de evasión, que es otra cosa. Claro. Y distracción. Claro. Porque, como decía Silvia, hay obras de gran calidad artística que son entretenidas, y no son enemigos. Los contenidos con la entretención no son enemigos. Pero la evasión es otra cosa. Así es. Qué interesante la conversación. Llevamos casi 50 minutos de programa y la verdad es que tenemos temas, yo diría que ad infinitum. O sea, la diversidad de situaciones que podemos analizar desde la óptica de la cultura, entendiendo, una vez más, lo reiteramos, la cultura como aquello que nos constituye y fíjense lo que está en la raíz de la palabra. La raíz de la palabra cultura está el culto, tiene que ver con cultivarse. Aquel que es culto no es el que es más leído, sino el que ha aprendido a conocerse mejor y a conocer a su prójimo mejor. Y de ahí que se deriva lo que han estado conversando ustedes de más tolerancia, más empatía, mejor capacidad de entender al resto y por lo tanto mejor capacidad de convivir en una sociedad. Silvia, adelante. Sí, no, quería decirte una frase, Álvaro, que resulta que hay mucha gente que son muy cultos y no tienen educación. Y al revés, hay gente muy educada que no son cultos. Los conocemos a cada rato, los vemos a cada rato, ¿no? Sí. Cómo de repente uno se encuentra con una persona que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y uno puede conversar con esa persona, con ese campesino, y él tiene una cultura impactante. Le ha pasado mucho en Chiloé, por ejemplo. Impactante, un nivel cultural increíble. Y no tiene educación.
¿Y En cuánto inglés tenemos un educado? nombre para eso, Silvio. ¿Cómo? En inglés tenemos un nombre para esto. The educated idiot. Ah, Educated idiot. the Idiots. educated idiot, Ah. claro. Educated idiot. Los idiotas educados, claro. Sí. Efectivamente, hay gente que se las da y que tienen unos diplomas enormes y uno no puede hablar 2 palabras con ellos porque son imbéciles. Y ahí me da lo Y te mismo. echan, y en la calle te tiran el auto encima, además. Por supuesto, Claro. lógico, y se sienten súper poderosos, ¿no? Claro, esos son totalmente incultos y tienen una tremenda educación, pero sin cultura. Oye, hay Oye, una cosa. justo lo que decía. Dale. Dale, Alejandro. Bueno, aquí estamos. Somos demasiado caballeros. Realmente nadie pasa por la puerta. Pase usted. No, pase usted. Estamos siendo demasiado educados. Oye, no, volver al asunto de la cultura, que hacía referencia Álvaro, es que cultivar significa trabajar. Porque hay que trabajar, hay que romper la tierra, si no, no te sale nada. Tienes que arar la tierra, tienes que ir en contra, sacar las piedras. Es un esfuerzo enorme. La entretención no requiere esfuerzo. La diversión o la dispersión y la distracción es el no esfuerzo. La cultura, en rigor, requiere esfuerzo, requiere atención, requiere focalizarse, tratar de entender. Es un ejercicio, es por eso que hace también al ser humano, a su cerebro, su pensamiento. Y por eso que hay muchos jóvenes que les resulta fome esto. Claro, si no es esta cosa elitista, no es esta cosa de conocer o saber o manejar datos. No tiene nada que ver, tiene que ver con que esa persona tiene cultura porque piensa, reflexiona sobre lo que decía Silvio, ese chilote. Está bien, no habrá tenido acceso a la educación formal, ¿no es cierto?, estereotipada, pero él vive y reflexiona sobre su vida, y ahí le nace la sabiduría, esta sabiduría que Silvio reconoció, que es lo que llamamos también cultura. Claro, porque hay que trabajar, el que trabaja tiene cultura. Bueno, pero eso tiene que entregárselo desde niño, los profesores, los padres a los niños, ¿no? De tal forma que el niño vaya descubriendo la maravilla de tener más y más cultura, porque él mismo se siente cada vez más capaz y cada vez con más pasión por hacer las cosas, de participar con el resto y no pasar la vida como un don nadie, ni hizo nada, lo que los españoles hablan y dicen los pasotas, ¿no? Que lo encuentro preciosa esa palabra, los pasotas. O sea, nacieron para nada, para pasar. ¿Cómo puede ser? ¿No? Cuando al revés hay que meterle a los seres humanos desde chiquitito un concepto maravilloso, que hemos nacido para algo, para que seamos algo. Y eso lo da la cultura. El significado, entonces, el sentido de la vida, después de todo. Claro, claro. Sí, es muy Oye, profundo. lo que decía, tomando lo que decía Álvaro, qué interesante todo lo que hemos hablado, los temas que han salido, las distintas ideas y tanto que podemos seguir hablando, y sin embargo, hablemos de lo que no se habla, no lo habla nadie, y lo hablamos nosotros, ¿y quién nos escucha? Llevamos un buen rato, o sea, ahora llevamos casi 1 hora hablando, pero llevamos más de 1 año preparándonos, diciendo, explicando, mostrando en las redes, Haciendo un libro. haciendo libros, publicando historias. ¿Y quién nos escucha? Mira, poca gente, pero es cada vez más. En el tiempo que ha pasado, tú estás recordando de que nos juntamos y hemos empezado a trabajar en esto, cada vez es más. No es suficiente todavía, pero cada vez más. O sea, esto es una iniciativa que tiene un buen camino a largo plazo, porque esa es otra cosa interesante que no hemos hablado. Un concepto que está instalado en la sociedad actual, la inmediatez. Inmediatez. Sí, terrible, terrible. Es terrible. Es tan fuerte que hace que la industria del entretenimiento te bombardee con nuevas producciones constantemente.
¿Cuántas películas se estrenaron la semana pasada? Miles, miles, canciones, millones. No, es absurdo. Pero volviendo al asunto de la inmediatez, las personas a veces tienen buenas ideas, inician el proceso y buscan que la respuesta sea una acogida inmediata. Y si no, quiere decir, no, esto fracasó. Cosa que no hemos hecho nosotros. Es lo que pasa con un emprendedor hoy en día, económico. Tiene una idea, pone el negocio. Si en los primeros días no sintió que agarró la cosa, va a abandonar. Y abandonan y reinician otra cosa. Es cierto, porque son emprendedores, o sea, la palabra lo dice. Pero abandonan muy rápido. Si estas cuestiones son lentas. Alejandro, la mayoría de los negocios ahora le contesta un bot, no contesta un ser humano. Yo tengo ese problema con la escuela de danza. Manden un correo y lo quieren inmediato. Oiga, esta mañana le mandé un correo y no me ha contestado. Estoy interesado en tomar clase. Oiga, momentito, yo no soy un bot, soy un ser humano y yo le voy a contestar con toda la información. Pero esto es lo que nos está arruinando, este contacto personal, son los bots. Y ese elimina el empleo, además, porque el bot no es una persona que hay que pagarle la AFP y el impuesto, ¿me entiende? Y el sueldo. Es un bot, es un programa. Así es. Y esta está quitando la comunicación. Yo quiero hablar con una persona y el bot dice, quiere hablar con una persona y marca tanto. Lo marco y no llega la persona, sigue el bot. Claro. Es terrible. Te van derivando de bot en bot, vas de bote en bote. Oye, otra cosa que la inmediatez, lo que hablábamos, tiene como consecuencia, es que la inmediatez te lleva a lo superficial. O sea, todo es superficial y por lo tanto tangencial. Nada se entrelaza, sino que se roza. Todo roza, todo te resbala, todo es trágico. Yo realmente encuentro... Y lo único que te puede explicar de eso es tener cultura. Y esto está sacralizado a nivel intelectual, porque hoy día se habla del pensamiento brillante. Claro. Está recomendado como un horizonte formativo para las universidades, para los colegios. Fomentar el pensamiento brillante. El pensamiento brillante es este que tú acabas de describir, Alejandro, que es en el fondo tener una idea, una especie de trueno, de relámpago, forma una idea para un propósito puntual, inmediato, se satisface el objetivo y se acabó el objetivo, la idea y la operación, y no quedó registro de nada. Y esto en el fondo es una lucha, no está declarada así, pero en el fondo es una lucha, es una guerra contra el enciclopedismo del siglo XVIII y XIX, es una guerra contra la biblioteca, es una guerra contra la acumulación y la fijación del conocimiento, es una guerra contra los libros, es una guerra contra toda forma de ordenar la sabiduría o el conocimiento acumulado. Es bien complejo porque a la larga esto puede significar tener generaciones de gente sin ideas propias, 2, sin capacidad crítica, 3, sin recuerdos, porque el conocimiento, el estudio del conocimiento adquirido te obliga a memorizar. La memorística es lo que te da capacidad de decir, recuerdo qué. Entonces, por el camino que vamos, por el camino del bot, como dice la Karen, podemos llegar a un mundo completamente desmemorizado, desarticulado. Desconectado, sí. Desconectado, claro. Y además, un mundo donde todo es desechable, vamos a terminar nosotros siendo desechables. Hoy sí. Claro. Qué terrible. Tal Todo como es vamos, desechable hoy en día. Eso es un mundo desechable. Contra eso hay que pelear, hay que dar la pelea. Así es. Y eso es gratificante.
que eso es lo que te da esperanza, sino Claro. si con todos los comentarios, con el contexto que hemos establecido, la cuestión es para irse, ¿no? Como diría alguien, irse para la casa, o sea, volver a no existir, ¿no? Volver a ser, e irse para la casa. Sin embargo, estamos avanzando, estamos haciendo algo, estamos proponiendo cosas. Yo hice alguna vez una serie en la tele que se llamaba El camino es la meta, que justamente el planteamiento era: la gracia está en caminar, no en lograr la meta. El proceso, el camino, todo lo que va sucediendo alrededor de eso. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos en un camino fascinante. Se hace camino al andar. Claro. No al sentarse a descansar. En la danza es súper importante el proceso. Y una vez que ya uno llega al final del proceso y está la obra hecha, uno sigue buscando otro proceso. La danza es terrible así. Vive del proceso. Maravillosa. En vez de terrible, es maravillosa en eso. No, sí, no, fantástico. Porque cada paso del camino te va dando más elementos. Sí, sí. Y te vas creciendo. Bueno, te vas ampliando tu horizonte y te vas teniendo más sensibilidad, ¿no? Es maravilloso. Este nuevo paso en el camino que están recorriendo los creadores de arte y cultura, y personalmente me siento honrado de poder formar parte de este camino ahora, en esta parte del camino, y vamos a seguir caminándolo juntos. Para nuestros televidentes, porque esto es un programa técnicamente de televisión, pero para nuestros televidentes, para todos nuestros lectores en el Pensador.io, es importante que sepan que vamos a estar caminando juntos con los creadores de arte y cultura en este programa Hablemos de lo que no se habla. Cada 15 días vamos a estar juntos, a veces conversando, a veces sobre un tema, a veces con algún entrevistado, pero no dejaremos de hablar de la sociedad desde el prisma de la cultura. Ya llevamos más de una hora de conversación, ha sido realmente entretenido, y vean cómo cuando uno disfruta hablando de algo que importa, el tiempo se pasa volando. Increíble. Así que, dado que se nos cumplió el tiempo, solo quiero decirles gracias por su tiempo a cada uno de ustedes, Silvio, Karen, Edgardo, Jorge, Alejandro, y esperemos que esté Consuelo Balmes también en nuestra próxima edición. Les mando a todos un abrazo fraterno y con mucho cariño. Nos vemos en 15 días más. Vale. Chao. Gracias. Chao.